voy a tratar de grabar el contenido porque no sé si ustedes tienen acceso a los videos de Zoom. ¿Les aparece algún video ya? ¿Lo han visto? Alguien me informa después por chat de WhatsApp si han podido ver alguna grabación de la clase, porque si no, entonces voy a tener que grabar yo este contenido para compartírselos. En este caso, permítame nada más quitar aquí un nombre que puse, nada que ver. En el video de ayer seguramente aparecía bajo filosofía y no sé qué, ¿verdad? No le pongan atención a eso, fue un error mío. Entonces les decía, de que voy a tratar de grabar ahorita, a partir de ahorita, la hora y las otras dos que he explicado de Profeta Miqueas y Profeta Amós, pues y los textos al principio los voy a volver a grabar yo así en la tarde o mañana y les comparto el video para que tengan también esa grabación, así como les mandé el día de ayer el de YouTube. Eh, pero me informan ahí por chat de WhatsApp si han podido ver ustedes los videos de la grabación de Zoom, porque si no me preocupo yo por siempre acordarme, ¿verdad? De poner a grabar para compartir después el video. Eh, en todo caso, ahí me informan, por favor, cuando lo hayan visto, me lo... No deja, ingeniero. ¿No deja? No. Ok, entonces sí, voy a poner a grabar entonces yo este contenido para que lo tengan. En todo caso, la diapositiva siempre se la comparto, ¿verdad? Por si le hace falta. Y lo demás es que pongan atención. Veamos entonces al profeta Habacuc también. ¿Qué es lo que Dios ve? Ve que hay saqueos, violencia, contiendas y discordias de lo que narra el profeta Habacuc. O sea que la sociedad no ha cambiado. O sea, ya pasaron 3 profetas y Dios sigue viendo exactamente lo mismo, pero ya no solamente de los pueblos extranjeros contra Israel, ¿verdad? Sino también dentro del mismo pueblo. Discordia en el mismo pueblo, contienda en el mismo pueblo. Ve que la ley no tiene vigencia y el derecho está torcido, y hace ese reclamo. Y Habacuc, por tanto, va a denunciar que el asedio que hacen los impíos sobre los justos es fruto del hecho mismo de este abandono que Dios hace porque se aleja obviamente ante este tipo de sociedad. No quieren a Dios en el camino y por tanto Dios se aleja. ¿Y qué viene cuando Dios se aleja y quita la providencia en el pueblo? Pues el pueblo sufre la consecuencia de sus propios actos. Eso es lo que sucede. Por eso hay hambruna, por eso hay guerra, por eso hay contaminación, por eso hay desastre, porque el hombre ha abandonado la voluntad de Dios. Y cuando el hombre abandona la voluntad de Dios, Dios por tanto ya no provee, no va a proveer. ¿Qué tenemos? Mares contaminados, ríos contaminados, ausencia de buenos cultivos. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Verdad? Corrupción política. ¿Qué es lo que tenemos? Muerte, narcotráfico, crímenes, venta de mujeres, ¿verdad? Prostitución. Eso es lo que tenemos cuando el hombre se aparta de Dios. Ya no existe de Dios la guía y no existe tampoco la providencia de Dios, porque no va a estar metido en un pueblo que no lo quiere tener ahí. En este caso, Dios es así, es muy respetuoso de la decisión del hombre. Volviendo a la frase de Agustín, Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Y si la sociedad no quiere tener a Dios como su salvador, Dios no va a salvar a esa sociedad. Eso es lo que realmente sucede. Entonces denuncia el orgullo de los que se ensanchan con las riquezas. Es que la gente de Israel, cuando había invasión, aprovechaban para hacerse de otras cosas. O sea, ya no solamente intentar recuperar lo mío, sino si puedo sacarle la casa del hermano, le saqueaban a mí la casa del hermano y lo dejaban en la calle, ¿verdad? Entonces aprovechaban los mismos israelitas a saquear a su prójimo, ¿verdad? Y eso es lo que Dios ve también. Aprovechan la violencia de las fronteras para poder someter al miedo, someter en el miedo, obviamente, a la gente y poder saquear a los más indefensos, ¿verdad? Y que al final la gente ya no le eche la culpa a los de afuera, ¿verdad? Que es básicamente lo que hicieron, por ejemplo, aquí en el año 2017, algunos nacionalistas, no todos, pero muchos nacionalistas lo hicieron. Y cuando salieron a las calles a hacer protestas públicas, muchos aprovecharon para hacer relajo, meterse a los negocios y robar. Y mucha gente fue detectada que era nacionalista. Aprovecharon el relajo de la calle para ir ellos también a aprovechar a robar. ¿Verdad? Ahí tomaron varias fotos. Yo vi varias fotos de gente que decía, este es nacionalista y ponía la foto de él con el televisor en la mano y a la par la foto de ser activista o ser del partido. Entonces, ¿cuántos memes no vimos de esos? ¿Verdad? En las redes sociales del año 2017. Entonces, eso es lo que pasa en el pueblo. Tal vez los que incitaron al desastre de meterse a las tiendas, ¿verdad? Tal vez no fueron los que estaban en la marcha, ¿verdad? Incluso se hablaba de mucha gente enmascarada que andaba ahí metida y que al final estaban ahí enlazados con los mismos policías
que ellos mismos de alguna manera estaban negociando, ¿verdad? El hecho del tema del saqueo, como que era gente contratada para desestabilizar la marcha, provocando el desastre, y después que la gente le echara la culpa a la gente de la marcha, que es ese típico juego, ¿verdad? Del dominó, digo, es un ajedrez, prácticamente que juegan los políticos. Meten a alguien ahí que te vaya saltando, ¿verdad? Pegue esos saltos como pasa con el caballo en el ajedrez, saltos que se metan en la marcha, ¿verdad? Como que fueran de la marcha, para crear relajo en la marcha y que por fin las fuerzas del orden tengan una excusa para ir a someter a los que andan en la marcha, ¿verdad? Y después salen ilesos ellos, lo que provocaron el desastre. A ellos no los van a arrestar al resto. Esa jugarreta política no es extraño que haya ocurrido, sobre todo cuando sabemos que el que estaba al frente del gobierno está mezclado con el tema del narcotráfico. Entonces no es absurdo pensar que él contrataba gente para ir a provocar relajo y que darle luz verde a las fuerzas del orden, para supuestamente ir a someter el relajo que tenían, pero prácticamente pagaban inocentes por lo que hacían los contratados por el mismo gobierno. Eso es lo que pasa cuando existe obviamente esta injusticia a nivel social. Y se denunciaba todo eso en las redes sociales. Uno lo vio. Quien no lo vio estaba ciego. Porque todo el mundo lo vio en las redes sociales, fotografías que tomaban de gente hablando con los policías allá lejos, ¿verdad? Con capuchas, hablando con ellos, como poniéndose de acuerdo. Hay fotos de eso. Entonces es evidente que la gente no se deja engañar fácilmente, ¿verdad? Y mucho menos van a engañar a Dios. Mucho menos. Los lamentos de Habacuc. Habacuc es uno de los que tiene este tipo de lamentos. Dice, se lamenta por varios motivos. Por aquel que se enriquece de lo ajeno, por aquel que saca ganancia inmoral para su casa, ¿verdad? Como cuando la gente compra, digamos, una loción en 500 pesos, en 500 pesos y la vende en 1500, al triple vende el producto, ¿verdad? Vende un producto. Entonces, la gente dice, ah, pero ¿qué negocio es negocio? Dice la gente. Sí, pero también hay algo que en el negocio se puede dar que se llama usura, se llama ser usurero, ¿verdad? Cobrar hasta de más en el producto o por el servicio, ¿verdad? Hay gente que de repente, vaya, de repente me han dicho, cuando estábamos en clases presenciales, los chicos me decían, Lick, me ayuda, fíjese que no tengo antivirus y quisiera instalarle uno, ¿verdad? Y como sabían que yo había visto el sistema, me pedían el favor, pues yo se los instalaba y me decían, ¿cuánto es? No, nada, porque simplemente le di a Google y bajar el Avast y se baja gratis. Entonces, yo no hice, no estoy ni poniendo el producto y tampoco es un esfuerzo físico que diga merece realmente que me paguen por ello. Entonces, para cobrarle 5 pesos por lo que dice, mejor no cobrarle porque es feo. Entonces, evidentemente no se le cobra por ese tipo de situaciones. Pero hay quienes sí, por instalar un antivirus que no lo compra, obviamente es gratuito, y solamente instalarlo cobran hasta 500 pesos. Eso es robo, eso es usura. Y eso es obviamente lo que realmente condena también la palabra. Ganancia inmoral para el hogar. Y después salen en las redes sociales diciendo, ay, bendecido, ay, bendecida, ¿verdad? Porque les va bien en los negocios, pero están estafando un montón de gente. ¿Cuántos gurús hay en México, por ejemplo, no se llenan la boca hablando de Dios cuando están estafando a la gente con supuestas charlitas ahí de superación, ¿verdad? ¿Cuántos gurús no hay de esos de México? El último más viral fue este barbón de nombre Carlos, ¿verdad? Que hasta se retiró un tiempito porque muchos lo atacaban en las redes sociales como un vendehumo, porque eso es lo que ha sido, ¿verdad? Entonces ahí sometiendo a la gente, ahí ridiculizando a la gente para hacerse ver él muy erudito, ¿verdad? Y cobrando por eso, billetales, cobrando por ese tipo de actitudes. Entonces obviamente hay un montón de gente que gana inmoralmente su dinero y después ahí llena la boca diciendo, ay, que Dios me bendice, ¿verdad? Ojo, revisen realmente lo que hacemos en los negocios, porque mucha ganancia es ilegítima, mucha ganancia es inmoral, y la palabra lo denuncia. Hay quien construye con sangre una ciudad, ¿verdad? ¿De qué sirve el centro cívico de este país si se mató muchos seres humanos en la defensa del civismo de la Constitución en el año 2017? 34 muertos contabilicé yo, 34 muertos con fotografía que las fuerzas del orden mataron para defender al corrupto en el poder. Y después se quiere llenar la boca de civismo cuando mató civiles, cuando mandó a matar a civiles. Entonces, ¿cómo puede construir una ciudad bajo la sangre de inocentes? De gente que simplemente reclamaba algo cívico, defender la constitución que impide la reelección. Era un derecho ciudadano. La constitución nos permitía hacer ese tipo de denuncia. Y se sometió al pueblo al aplastarlo con la bota, con la bacana, con las balas vivas. Entonces, ¿cómo se puede realmente hablar de civismo
de pretender hablar de algo cívico si realmente no se construye con justicia. Entonces, esa es la circunstancia hipócrita de a veces los gobernantes, que se llenan la boca de discursos bonitos, pero a la hora, ¿verdad?, machacan al pobre. Y eso es lo que la iglesia constantemente seguirá denunciando. Y también otros tipos de lamentos, como el que se emborracha, el que emborracha a sus vecinos, se añade drogas, ¿verdad? Yo vi ayer un video que me quedó, que es constante, sé que ocurre comúnmente por el caso de Devani y todo eso, que ha salido de México, ¿verdad? Hay hay demasiado ataque al tema, ¿verdad? Como si fuera la única mujer que ha muerto. Hay muchísimas mujeres, cientos de mujeres mueren en México cotidianamente por el tema de trata de mujeres. Y hay uno de los videos donde presenta, no de Devani, sino otro video, donde en una discoteca lograron grabar el momento en que dos amigos, ¿verdad? Uno distrae a una muchacha de su bebida, mientras el otro le mete una droga a la bebida para después llevársela a ellos dos y hacer cuantas cosas quieran con ella. Y lograron rescatarla en el parqueo. En el parqueo, cuando ya la llevaban, una mujer se detuvo con un carrito de compras y sabiendo lo que estaba pasando, entonces le puso grito, tiraron la carretita de cosas que llevaba ella y hizo el reclamo y un montón de gente llegó, aglomeró y por tanto lograron liberar a esa muchacha que seguramente podría haber terminado hasta muerta. Eso ocurre todos los días en las discotecas. Me gustó lo que dijo, por ejemplo, alguien por ahí, no recuerdo quién, que dice eh, que queremos sentirnos seguras, decía una muchacha, queremos sentirnos seguras cuando salimos a altas horas de la noche a las fiestas. Y alguien le dice, ahí, ¿y quién te manda a andar en fiestas? Es decir, ¿por qué salir a altas horas de la noche? ¿Por qué no hacer las fiestas a la luz del día? ¿Por qué en altas horas de la noche? ¿Por qué correr ese riesgo? En todo caso, la discoteca va a estar encerrada, oscura. ¿Por qué correr los riesgos, verdad? La gente ha generado una cultura que más bien genera un gran peligro. Y la gente quiere andar tranquilamente en la calle como si no hubiera gente loca en el mundo. Claro que hay gente loca en el mundo. Hay gente psicópata en el mundo. Y no puedo pretender yo que me estén vigilando las 24 horas del día las fuerzas del orden. Por tanto, tengo que ser prudente. Tengo que ser prudente y no correr riesgos. Pero hay quienes dicen, ay, quiero andar sola a las altas horas de la noche. La gente de bien no anda a altas horas de la noche en la calle. Ya está en su hogar, con su familia, compartiendo. Entonces, el paradigma cultural de una familia sensata es lo que hace falta, ¿verdad? Es lo que hace falta también. Sí, la seguridad es necesaria. Claro que tiene que haber seguridad, pero también la sensatez. La sensatez. Y sobre todo, lo que también reclamaba una cantante mexicana que de, se llama ella, se me escapa el nombre de ella. Dulce, la cantante Dulce. Dulce dice ella que también el otro tema, los padres de familia, que permiten que sus hijos anden a altas horas de la noche y no se responsabilizan ellos en ir a traerlos e ir a dejarlos, ¿verdad? No están responsabilizados en ello. Varios padres han hecho comentarios al respecto y le dicen incluso a los hijos, yo prefiero quedarme afuera en la fiesta esperándote a que salgas a que realmente pase algo como ha ocurrido. Y seguirá ocurriendo porque hay gente loca en el mundo. Pero si somos prudentes, si cambiamos la cultura de andar a altas horas de la noche, y somos más prudentes, evitaremos grandes problemas. Es cuestión también de la moralidad nuestra. Nosotros también tenemos que aprender a gobernar nuestras acciones. Y hay de quien adora a ídolos también. Es otro de los ayes o lamentos de Habacuc, ¿verdad? Que también se menciona. Porque la idolatría, en el caso de la Biblia, dice Sabiduría capítulo 14, creo que está. Uf, se me arrancó una página de la Biblia, Dios santo. Está debilucha ya la paginita. Tanto está la moviendo, se me arrancó. Ahí va a estar. En, en el texto de sabiduría, quiero leerles cuáles son las consecuencias de la idolatría, para que veamos. Sabiduría, capítulo 14. Capítulo 14, consecuencias del culto a los ídolos. Vean lo que pasa en el mundo cuando la gente cae en la idolatría. La idolatría se entiende como el negar a Dios y darle la postura de Dios a otras cosas, objetos, seres o supuestas divinidades ajenas o falsos de ídolos, obviamente, pero también las cosas materiales. Porque el mandamiento nos pide amar a Dios sobre todas las cosas. Y si yo amo al dinero más que a Dios, si yo amo un partido más que a Dios, si yo amo la novela, si yo amo el programa de Netflix más que a Dios, estoy siendo también idólatra de eso.
porque obviamente convierto a eso en algo más importante que Dios, le pongo en el lugar de Dios, ¿verdad? Si pongo a Dios obviamente por debajo. Entonces, también las cosas temporales, materiales, son también cosas que pueden convertirse en ídolos. El dinero, la fama, el poder, la lujuria, todo eso puede convertirse en un ídolo también. No solamente las estatuas, también eso, las estatuas se pueden convertir en ídolos, como pasa en la cultura musulmana, pero en la cultura de la India, ¿verdad? Tantos ídolos que hay ahí, que ponen obviamente a un ser inventado, ¿verdad? Como si fuera Dios. Eso es idolatría. Miren lo que dice en el caso de los idólatras. Entonces, en el capítulo 14 de Sabiduría, versículo 22 en adelante. Luego no les bastó, los evangélicos van a poder encontrar este libro de sabiduría en la famosa Biblia protestante llamada la Biblia del Siglo de Oro. Es una Biblia versión Reina Valera, pero con los libros deuterocanónicos, es decir, le incluyeron los 7 libros que le habían quitado hace mucho tiempo los protestantes, lo volvieron a incluir. Esta editorial sacó una nueva Biblia que ya incluye los deuterocanónicos y tiene libros de sabiduría. Ahí lo van a poder leer en la Biblia del Siglo de Oro. Así se llama. Es una Biblia de conmemoración de la Reina Valera, muy bonita, ¿verdad? Que le incluyeron los libros deuterocanónicos. Luego dice, no les bastó con errar en el conocimiento de Dios, los idólatras, sino que debatiéndose en duro conflicto por la ignorancia, llamaron paz a tales grandes males, así celebrando iniciaciones infanticidas, como el aborto hoy en día, misterios secretos, como la ley de secretos de este país, o delirantes orgías o ritos extravagantes con la promiscuidad de este país, ya no mantienen puros ni ya no mantienen puros ni vidas ni matrimonios. Mucha impureza matrimonial en este país. Y estuve la oportunidad de tener una pareja que me pidió un poquito de, bueno, el esposo, preocupado por su relación, me pidió consejos sobre el matrimonio. Eh, yo le dije que primero no le aconsejaba que fuera un sacerdote, pero le podía dar un consejo como hermano. Le di mis consejos como puedo ser. Y me comentaba lo que pasaba en la familia. Es terrible. Imagínense de lo que uno se puede dar cuenta. Familias que, por ejemplo, donde la esposa y el esposo ya no se desean uno al otro. Tienen que ver pornografía para poder tener una relación íntima. Qué enfermizo. Qué enfermizo tener que desear a otro para poder estar con la persona que digo que amo. Pero se vuelve algo muy común. Me lo comentaba él. Imagínense que a ese punto hemos llegado. Qué lamentable situación de la familia de hoy. A ese grado que ya ni siquiera hay el deseo de la persona que amo, ¿verdad? Dios ha dejado la relación sexual como algo necesario en medio de la pareja, para procrear, pero también para demostrar el amor de uno con otro. Pero cuando ya tengo necesidad de ver a alguien más para poder sentir algo de deseo de estar ahí con él, con ella o con él, eso es enfermizo, demasiado enfermizo, egoísta y enfermizo. Sin embargo, ocurre, y ese tipo de matrimonios son los que tenemos en este país. Dice el texto, sino que se matan en traición unos con otros o se humillan con adulterios. Vean las redes sociales. ¿Cuántos videos hay de gente que es infiel uno con otro? Todo es un caos de sangre y muerte, robo y fraude, corrupción, deslealtad, desorden, perjurio, confusión de los buenos, olvido de la gratitud. Ya nadie da gracias. Ya ni siquiera los hijos le dicen gracias a los papás. Ya ni buenos días dicen los hijos. Mucho menos, a veces ni buenas noches. Simplemente se meten a su cuarto, se encierran y ahí se quedan dormidos. Ya ni siquiera dicen papá, mamá, buenas noches. Antes le enseñaban los padres de familia a sus hijos que a los abuelitos, tenían que ir incluso a darles el famoso chempe, ¿verdad? Que era a poner la manito y decirle chempe, papá, ¿verdad? Chempe, chempe, abuelito. Y era un saludo muy cariñoso de los hijos a los abuelos para demostrar el amor que le tienen y también de hijos a padres. Entonces ellos venían los abuelos, le tomaban las manos o le daban un besito en la mejilla de buenas noches. Entonces ese tipo de saludos tan honorables se han perdido en el pueblo. Ya nadie saluda, ¿verdad? Hoy no, hoy todos los saludos son con un lenguaje soez, ¿verdad? Ya no hay un saludo respetuoso. Entonces dice, olvido de la gratitud, contaminación de las almas, inversión de los sexos, dice, inversión de los sexos es lo que estamos viendo en este país. Es lo que estamos viendo y es lo que sacan pecho en este país. Como les dije en ese video, que pareciera que lo que le están sacando pecho es que él sea un trans que trabaja y no que sea un trabajador honesto. Eso es lo que están sacando de pecho, que sea trans, ¿verdad? Entonces, hoy hay ese tipo de situación. Inversión de los sexos, desorden matrimonial,
adulterio y libertinaje. Porque el culto de los ídolos sin nombre es principio, culto a los ídolos sin nombre, como el dinero, como el poder. No son ídolos con un nombre propio. Es decir, no tienen nombre de persona. Por eso dice, son ídolos sin nombre. Porque hay cosas que son sin nombre, no tienen un nombre propio, y son ídolos también. Dice, los ídolos que son sin nombre es principio y causa de todos los males. Pues o se divierten frenéticamente, como pasa muy a menudo, hoy todo el mundo quiere ver cosas extremas siempre, ¿verdad? O profetizan mentiras, o viven en la injusticia, o perjuran con ligereza, ¿verdad? Como confían en ídolos sin vida, no temen que el jurar en falso sea perjudicial, ¿verdad? Entonces, por eso dice, por eso un doble castigo les aguarda, doble castigo, porque además de abandonar a Dios, que ya es un castigo ahí, también provocan males, y ese es un segundo castigo. Hay doble castigo para el que es idólatra y además provoca esto en la comunidad, en la sociedad. Por eso les digo, es importante revisar lo que los profetas aconsejan, ¿verdad? Es importante hacerlo. Eh, Permítame que haya una consulta por acá. Está bien, Eduane. Me parece bien que la acompañes en ese momento y que aproveches para platicar con ella. No hay problema. Está bien. Prosiguiendo. Quiero ver acá arriba. No hay más. No hay más. Ok, listo. El fin del justo y el opresor. El profeta nos lo aclara. Dice, el justo, aunque haya sufrido, vivirá por la fidelidad de la palabra y voluntad de Dios. Eso es lo que les digo yo. Hay que ser pacientes, ¿verdad? Va a haber recompensa por lo que han sufrido. Una recompensa que no se la van a acabar. O sea, una felicidad extrema, ¿verdad? Que será la recompensa de parte de Dios para los que habrán sufrido. Pero en cambio el opresor va a perecer. El opresor, el que provocó esa desgracia, aquel que violó, que mató, que robó, todo, que mintió, que calumnió, ¿verdad? Que chismeó, todos esos tendrán obviamente una paga, perecerán. Entonces, ojo con el tema de la justicia de Dios, ¿verdad? Claro que va a haber un juicio de Dios, dará recompensa a los que hayan sufrido y obviamente su castigo a los que no. El justo será restaurado, ¿verdad? Como dice la palabra, no, yo les aseguro que quien haya abandonado padre, madre, hermano, será recompensado, ¿verdad? Ciento por uno, ¿verdad? Es decir, que habrá una recompensa con creces de parte de Dios para los que lo perdieron todo. Para que no tuvo casa, tendrá el mundo entero, ¿verdad? Tendrá oportunidades para poder hacer de su vida algo fructífero, pero siempre en la justicia de Dios. En cambio, la casa del impío se va a derrumbar. Sus hijos, los hijos de un... Miren lo que pasó con Pablo Escobar. ¿Ustedes creen que los hijos de Pablo Escobar viven felices? No, están pagando el precio de lo que hizo su padre. La mujer anda huyendo por todos lados porque la tienen amenazada de muerte. A los hijos también lo tienen amenazados de muerte. ¿Verdad? Por eso el hijo ahí tuvo necesidad de escribir un libro de quién es su padre y cómo eran ellos, para que la gente empiece a entender que son diferentes y que la gente no les esté amenazando a ellos, porque quieren vivir en paz, ellos quieren vivir en paz, pero no podrán vivir en paz porque hay muchos enemigos que su padre en ese orgullo hizo, y por tanto ellos, sus nietos, seguirán todavía pagando el justo juicio de este mundo, ¿verdad? Para los malvados, ¿verdad? En este caso. Es decir, seguirán viendo una casa derrumbada, ¿verdad? Los hermanos están separados, la mujer está en otro lugar, ¿verdad? Creo que la mujer solo está con una de las hijas, creo yo, y el hermano en otro lugar. Es decir, que están separados como familia, porque obviamente no pueden vivir ya realmente juntos por lo que ha pasado. Y así va a pasar con todos. Y ya lo van a ver, ya lo van a ver. Que en este mismo país, a todos los que lleven a juicio, ya van a ver cómo su familia poco a poco se va despedazando. Porque ese es precio del injusto, de la injusta manera de haber obrado en su vida. Es la consecuencia, su casa se derrumba. El justo disfrutará de la fuerza del Señor, el injusto titubeará el día de la angustia, se dará cuenta de lo que viene en el camino. El pobre verá la justicia de Dios y el saqueador verá cosechas fallidas y campos sin frutos. ¿En dónde quedó todo el dinero? Que por ejemplo, si lo hizo injustamente don Juan Orlando, ¿dónde quedó todo ese dinero? ¿Dónde quedó todo ese dinero? ¿Verdad?
cuando venga ya el juicio completo y si él sale condenado, el gobierno hondureño tiene el deber de quitarle todos los bienes por medio de la OAVI a esta familia y de encontrar todos los testaferros y de quitarles a todos. Tiene el deber judicial de hacerlo. Y con el gobierno que está ahorita seguramente lo van a hacer. Entonces, en qué va a quedar toda esa riqueza de la cual se enorgullecían tener? En nada. Campos sin frutos, cosechas fallidas. Porque esa es la consecuencia. ¿Dónde quedó todo el dinero de Pablo Escobar? Un hombre que era capaz de comprar a todo Colombia. ¿Dónde quedó ese dinero? ¿Dónde quedó la riqueza de la famoso narcotraficante Mata Ballesteros? ¿Dónde quedó? Él allá encerrado y el billete. ¿Dónde está su cosecha? ¿Dónde está su fruto? Entonces, ojo, tenemos muchos espejos en esta vida para poder ver realmente, antes de ver nuestro rostro, veamos el reflejo de los demás. Porque tenemos manera de saber exactamente lo que ocurre. Nadie que haya estado metido en narcotráfico ha salido ileso. Eso es claro. Nadie que haya estado en narcotráfico sale ileso. Siempre termina perdiendo algo o alguien o su propia vida. Siempre termina perdiendo algo o alguien o él mismo. Entonces, lo digo porque en este país todavía hay narcotraficantes. Todavía hay gente que puede comprar influencias. Que no les vaya a pasar a ustedes jóvenes, cuando sean abogados o ingenieros, que les van a querer llenar el oído de ganancias, ¿verdad? De decirle, miren, aquí le traigo billetito, ayúdeme, ¿verdad? Y que venga de ese dinero sucio. No vayan a caer en ese peligro, porque ese dinero no les va a servir de nada cuando sus familiares paguen el precio. Cuando de repente quieran atar cabos y lo callen a usted, ¿verdad? No va a salir bien librado de eso, ¿verdad? Simplemente diga, no tengo el tiempo, con todo gusto lo haría, pero ahorita no tengo la oportunidad. Niéguese al máximo, ¿verdad? Ponga de excusa que tiene ya bastantes casos y no puede llevar muchos porque está repleto, se lo impide el sistema, no sé, algo haga, ¿verdad? Sea astuto en eso, pero no se meta en ese tipo de caminos porque no saldrá bien liberado, ¿verdad? Y yo creo que es preferible, yo por ejemplo pienso que yo preferiría morir antes de poner en peligro a toda mi familia. Preferiría morir yo antes de poner en peligro a toda mi familia. Entonces, en cierta manera, tengamos mucha prudencia en este mundo. Profeta Sofonías. Veamos a Sofonías. Los pobres de Sofonías, él anuncia, igual que todos los profetas, el día de Yahvé. En la Biblia se entiende como día de Yahvé, el día del juicio de las naciones. También en el Antiguo Testamento Pablo dice que vendrá el día de la ira y del justo juicio de Dios, quien dará a cada cual según sus obras. ¿Verdad? A los que busquen gloria y honor en Dios, pues tendrán obviamente vida eterna. Pero los que sean injustos y no sean dóciles a la verdad, pues obviamente condena. Entonces Pablo lo anuncia en Romanos capítulo 2, aparece. Léanse Romanos capítulo 2 del 1 al 10, aproximadamente el 1 al 10. Ahí podrán ver lo que va a pasar el día del juicio de Dios, según San Pablo. Eh, y leamos también lo que dice obviamente Mateo capítulo 25 también. Por tanto, hay justo juicio de parte de Dios contra los que se hicieron ricos a costa del saqueo de los campos que quitaron a gente inocente. ¿Cuánta gente en este país ha hecho terrateniente prácticamente quitándole el derecho a otros de tener tierra? ¿Verdad? Mucha gente. Ahí está, se habla de un caso allá por Tocoa, cuánta gente de alguna manera se sintió engañada al vender sus terrenos, ¿verdad? A un magnate y al final el magnate, ¿verdad? Utiliza las fuerzas del orden para quitarles el terreno a la fuerza. Ya hizo el negocio que le compró de manera para que la gente al final se despierte y se da cuenta de lo que acaba de hacer, vender algo que el gobierno quizás le regaló, como muchos campesinos que le regalaron tierras para cultivo y al final prefirieron vender el terreno y después se dan cuenta de lo que perdieron. Entonces, en ingenuidad cayeron en la trampa y aquel se aprovechó y entonces después salen a querer recuperar las tierras que les habían regalado, ¿verdad? Cuando ya se comieron el billete. Entonces, la gente ingenua y también ya injusta también generan este tipo de conflictos. Y al final terminan en este tipo de enfrentamientos allá por el Valle de Aguán. Entonces, eso es lo que sucede realmente cuando realmente hay injusticia y además hay ingenuidad de parte de la gente. Pero ojo, también los que también se aprovechan de la ingenuidad de la gente. Esos tienen una cantidad de pecados en su vida tremendo porque se aprovechan, ¿verdad? Pagan a precio de gallo muerto un terreno, aprovechándose de la gente. La gente, de repente el terreno costaba más y dieron un dinerito que asombra a un pobre, porque que le digan a un pobre, no digo que este fuera el precio, pero que le diga, mire, le voy a dar 20,000 pesitos por el terreno,
¿verdad? El pobre se asombra porque nunca ha tenido oportunidad de ver siquiera 1.000 pesos en un solo día. Entonces se asombra de poder ver obviamente esa riqueza de manera inmediata. Entonces, obviamente se ve envilecido con poco, ¿verdad? Y cae en la trampa, ¿verdad? Cuando de repente el terreno valía 100.000. Entonces, obviamente que hay cosas que ocurren en este país que a veces obviamente son de manera injusta. A los que ponen su confianza en las riquezas, nada los va a salvar el día de la ira de Yahvé. Sí, Dios es perfecto, pero también tiene ira santa. Y la ira santa, hay un hermano que en las redes sociales de Facebook me decía que no existe la ira santa. Sí existe la ira santa. La ira santa es aquella que procede de la justicia. Se llama detestar la maldad. Se llama odiar el pecado. Y se puede odiar el pecado. Y odiar el pecado no es pecado. Detestar la maldad no es pecado. Sentir ira por la injusticia no es pecado. Porque es en el marco de la justicia, en el marco de la bondad, en el marco del amor, en el marco de la verdad donde realmente aparecen estos sentimientos puros. No son pecados, aunque se les llame de igual manera como se le llama al pecado de la ira, al pecado del odio. Claro que existen pecados del odio, pero que son obviamente frutos de lo malo, de la maldad. En el caso de Dios, su ira es fruto del bien, por lo cual su ira es santa. Claramente que sí. Habrá ira, Dios ha detestado el pecado y va a juzgar a las naciones. Eso no podemos evitar decirlo. Es decir, es algo que va a ocurrir, ¿verdad? No, no creamos que realmente vamos a estar muy ilesos ante ese día de Dios. Sí, María José, ¿me vas a hacer la consulta, María José? Sí, las mismas fotos a la misma hora, igual que ayer, a las mismas horas, igual. Seguimos el mismo modelo de presentar reporte, igual que ayer, exactamente igual. Texto clave del profeta Sofonías. Buscad a Yahvé, vosotros todos, humildes de la tierra, que cumplís sus normas. Buscad la justicia, buscad la humildad. Quizá encontréis cobijo el día de la cólera de Yahvé. Quizá encontréis cobijo. Es decir, a buscar la humildad y la justicia es importante, pero hay que mantener la humildad. De decir, de nadie puede venir a jactarse y decir, como yo fui justo ahorita, ya estoy salvo. No, tenemos que ser muy humildes, ¿verdad? Y saber que quizá encontremos cobijo el día de la ira de Dios. No podemos pretender creer que ya sabemos cuál es el juicio de Dios. No podemos hacer ese juicio sobre nosotros y tampoco podemos hacer un juicio puesto sobre los hermanos. Yo no puedo decirle, este ya se condenó. No puedo decir eso. No puedo decir, yo ya me salvé, como no puedo decir tampoco a que ya se condenó, porque ese juicio lo tiene Dios. Por eso se van a asombrar muchos el día del juicio de Dios, porque quizá dirán, Señor, Señor, ¿verdad? Y dirá el Señor, no los conozco, no los conozco. Aunque ellos dijeran, conocí al Señor, quizá en el día de Dios no tengamos el cobijo que esperaremos, porque realmente hemos tenido pecados guardados por ahí y no hemos podido obviamente salir de ellos. Entonces, ojo con ello. Todos tenemos que tener conciencia de quiénes somos en realidad. A Dios no le vamos a poder engañar. Sofonía, por tanto, toma posición y se hace intérprete del movimiento campesino de los pobres, los humildes de la tierra, le llama él, los anahuín, los pobres del Señor. Anahuín se le llama al pueblo pobre, a este remanente de pobreza, pero con mucha fe que existe en el pueblo de Israel, que existe en el pueblo cristiano. Ese pequeño resto, remanente significa resto, de los que sí creen en Dios y a pesar de su pobreza y miseria, confían en Dios y no perderán la fe a pesar de la angustia. ¿Verdad? Esos son los anahuín del Señor. La tierra no será nunca lugar de felicidad mientras esté dominada por gente arrogante, violenta y fraudulenta. La felicidad es cuando el humilde pueda sentirse tranquilo. Cuando los pobres dejen de emigrar de este país. Cuando los pobres tengan su casita digna para vivir. Cuando los pobres tengan oportunidad de estudiar y trabajar. Ahí podemos decir ya hemos alcanzado felicidad en este pueblo. Mientras tanto, hay mucho por hacer. Bien, salimos ya del Antiguo Testamento. Pregunto sobre lo que pasa en el Antiguo Testamento. No sé si se habrá quedado lo suficientemente claro cómo es la postura de Dios, la del profeta, y de cuál es el llamado que tenemos. ¿Alguna pregunta, duda que tengan, chicos? Si no, continuamos.
Faltan todavía 33 minutitos para ir al trabajo educativo. Veamos ya en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Los evangelios nos cuentan la vida de Jesús. No son una historia cronológica, no podemos buscar eso de contenido de manera literal. Va a variar algunas narraciones de uno con respecto a otro. Tiene gran similitud Mateo, Marcos y Lucas, porque pareciera que Marcos es una fuente primordial y además hay un cuarto evangelio, quinto evangelio, que se le llama la fuente Q, que es un quinto evangelio desaparecido, que pareciera ser el punto de encuentro de algunos de los evangelistas. Es decir, pareciera que Marcos y Mateo comparten algo que viene de la fuente Q y pareciera que Marcos y Lucas también comparten algo más que viene de la fuente Q. Entonces pareciera que los tres evangelios tienen una sola fuente, ¿verdad? O pues, tuvieran una fuente del cual han tomado algunos de los textos y por lo cual se parecen, ¿verdad? Hay textos que aparecen en Marcos y Lucas que sí están entre ellos, pero no están en Mateo. Igual entre Mateo y Marcos que no están en Lucas, ¿verdad? O entre Lucas y Mateo que no están en Marcos. Entonces, esa es la situación que se nota en los evangelios sinópticos, por esa fuente que llaman la fuente Q o fuente Quelle. Quelle en alemán significa fuente, ¿verdad? Entonces le llaman la Quelle, la fuente. Y el cuarto evangelio que sí conocemos, que es Juan. Ver, los cuatro nos hablan de la voluntad de Cristo, de parte de Dios, que viene a anunciarnos en lo que realmente quiere para la humanidad. La misión de Jesús estaba muy clara y la puso muy en claro Lucas desde el capítulo 4. Dice que Jesús se paró en la sinagoga a leer el documento que le dieron, el pergamino o papiro de haber sido, que le dieron obviamente papiro dice el texto, que fue dado para poder leer obviamente un texto del profeta Isaías. Y Jesús lee, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha hecho un Cristo, prácticamente lo que está diciendo ahí, ya que la palabra Cristo significa ungido, viene de Cris, Cris es ungir, y crión creo que viene de ungir, y a su vez viene del término Mesías en el idioma hebreo, que es Mashiach, que significa el ungido también, o el elegido. Así que él dice, él me ha cristificado, él me ha ungido, me ha hecho Cristo para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos y para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Vemos cómo entonces resalta en la palabra los pobres, los cautivos, los ciegos y los oprimidos, ¿verdad? Y cómo el deseo de Cristo es que se proclame la liberación, se dé libertad a los que sufren estas circunstancias y dar, obviamente, proclamar el año de la gracia del Señor. Aunque tiene un sentido salvífico, también es aplicable en la realidad del género humano. Es aplicable en la circunstancia social que vivimos, a estas estructuras de corrupción que el pecado mantiene atado, ¿verdad? Claro que se puede utilizar para hablar también de la cotidianidad que vivimos, por lo cual se vuelve actual esa palabra. Seguimos siendo prácticamente también cristianos, cristificados en Cristo. También Cristo nos ha ungido con su sangre. De hecho, por eso decimos, nos ungimos con la sangre del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo decimos, porque somos Cristos también. Nos hemos hecho cristianos, cristificados en Cristo, seguidores del Maestro. Y por tanto, como cristianos tenemos el mismo deber de Cristo. También anunciar a los pobres, ¿verdad? La buena nueva, dar a los cautivos, a los ciegos y oprimidos. Es decir, y aquí la ceguera también se aplica no solamente a la enfermedad, sino también a la parte de la ceguera espiritual, a la ceguera moral, ¿verdad? Entonces se puede aplicar también a la ceguera moral, al oprimido, no solamente en tema de esclavitud, a nivel de una esclavitud de cadenas, sino también una esclavitud laboral, una esclavitud cultural, ¿verdad? Entonces también ese tipo de esclavitudes. La primera mirada de Jesús no estuvo dirigida al pecado, sino a los pobres. Ven cómo él resalta que él viene a hacer esto. Cuando él dice, esta palabra se ha cumplido hoy, cuando él prácticamente se declara Cristo al decir esto, dice que la gente se enojó en la sinagoga y quiso sacarlo, empujones de la sinagoga, al punto que casi lo quieren llevar a un barranco, a desbarrancarlo. Entonces Jesús se abrió paso entre medio de ellos y se logró liberar de lo que querían hacer con él. No porque lo querían hasta matar, por decir que él venía a hacer esto. Entonces, los pobres son personas con grandes sufrimientos, son aquellos cuya situación humana y social de privación de algo esencial. Por ejemplo, pueden haber pobres que estén privados de.
de recursos, cautivos, de libertad, enfermos, de que no tienen un sistema de salud adecuado, oprimidos, de que no tienen dignidad, así como el anciano que es abandonado por la sociedad, o así como el niño que es abortado porque la sociedad lo ha permitido, ¿verdad? Todos ellos también son oprimidos por lo que la sociedad establece. Entonces, esa opresión también es vigente y constante. Por tanto, los pobres carecen de recursos y todos, cautivos, enfermos y oprimidos, carecen de una vida digna. Y Cristo viene a dignificar al ser humano, a mostrar que somos hijos de Dios, que no está la ley para el hombre, sino el hombre para la ley. Pero no está el hombre para la ley, sino la ley para el hombre. No es el hombre el sirviente de la ley. La ley tiene que servir al hombre, por lo cual hay que hay que dar libertad a que está oprimido, enfermo, ¿verdad? Y no poner una regla, una cuestión muy rubricista, leguleya, ¿verdad? Por encima de la dignidad humana. Un eje central, por tanto, en la predicación de Cristo es que él utilizaba mucho el lenguaje de los trabajadores, de los marginados, ¿verdad? Los marginados y trabajadores ocupan un momento primordial en su predicación, al punto que él incluso va a mencionarlos a todos, va a mencionar a todos los que trabajaban en su época, va al pescador, al pastor, al sembrador, al viñador, al obrero, ¿verdad? Al alfarero, al panadero. Y cada uno de ellos tiene relación con Cristo en su ministerio, porque Cristo hace de los apóstoles pecadores de hombres. Le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, ¿verdad? Le dice a los apóstoles que hay que sembrar la semilla del Evangelio y les explica cuál es la semilla, cómo es ese tipo de tierra donde van a sembrar la semilla, ¿verdad? Él dice que Él es la vid y ellos son los sarmientos. Él habla del que trabaja, del obrero, ¿verdad? De que es administrador, de que es publicano, del que trabaja en puestos de gobierno, habla de los obreros, de los que están trabajando en la viña, ¿verdad? Él habla del alfarero, ¿verdad? Habla del que hace, ¿cómo se llama? La alfarería, ¿verdad? Como parte de esa imagen, ¿verdad? De lo que Dios hace. Y el panadero, pues habla de la mujer que agarra la levadura, ¿verdad? Y Dios y Jesús se identifica con todos ellos, al punto que Él es el buen pastor, Él es el buen pescador, Él es el buen sembrador, Él es el de la vid, Él es la vida entera, ¿verdad? Él es el carpintero, Él es el que pone el pan de su carne para que nos alimentemos de ello, ¿verdad? Es el pan vivo bajado del cielo, es el alfarero también que nos quebranta y nos vuelve a ser nueva criatura, por lo cual Cristo se identifica con todos los puestos de trabajo que en aquel momento eran marginados, que en aquel momento eran los abandonados, los olvidados, ¿verdad? No mencionó reyes, pero no se puso en el papel de un rey temporal, sino de un reino por fuera del mundo. Cuando le preguntaron si él era rey, él dijo, yo soy rey, pero no de este mundo, porque no se quiso comparar con ningún rey del mundo, ¿verdad? Incluso, podemos mencionar que incluso me dijo que las flores se vestían mejor que Salomón. Hasta el mejor de los reyes que menciona el Antiguo Testamento, Jesús lo opaca, ¿verdad? Diciendo que ni Salomón con toda su riqueza pudo vestir con la belleza de las plantas, para que vean el grado de providencia de Dios. O sea, que ni siquiera se quiso comparar con uno de los mejores reyes de la historia. A ese nivel Jesucristo, su reino está por fuera del mundo. Pero todos los demás cargos, sí, él se declara, yo los haré pescadores de hombres. Vengan, trabajen en mi empresa de pesca, ¿verdad? Él es el dueño de la empresa de pesca. Él es el buen pastor y pone pastores a guiar, como puso a Pedro en Juan capítulo 21. En Juan capítulo 21, donde le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Donde lo dice a Pedro, le encarga ese papel de ser pastor visible en la iglesia cuando él ya no estuviera acá. ¿Verdad? Pone a Pedro como pastor en medio de los apóstoles. Le pudo haber dicho a todos los apóstoles, todos ustedes son pastores. Los apóstoles lo entienden porque es efecto dominó de la iglesia. Pero Pedro recibió de manera directa de parte de Cristo ese llamado a ser pastor. El primer pastor entre iguales, ¿verdad? Él tenía el primado entre todos los apóstoles, porque a él le confió Cristo el apacentar el rebaño y la grey, ¿verdad? Este rebaño de parte de Cristo. Eso es muy importante entenderlo a la luz del Evangelio. El eje central en la predicación de Cristo, pues para Jesús la causa de Dios es la causa de los pobres. Y sobre lo que hagamos al respecto vendrá el juicio. Por eso en Mateo capítulo 25, del 34 al 45, dice claramente que llamará a los de la izquierda y la derecha y les preguntará, ¿cuándo me dieron de comer? ¿Cuándo me dieron de beber? ¿Cuándo me vistieron? ¿Cuándo me visitaron si estaba enfermo? ¿O me visitaron si estaba en la cárcel?
o me recibieron si era forastero. Y dirán tanto los de la izquierda como la derecha, dirán, Señor, pero ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos, verdad? Preso, enfermo, hambriento, desnudo. ¿Cuándo te vimos? Y responderá el Señor a los de la derecha y a los de la izquierda. Cuando no lo hicieron con uno de mis pequeños, tampoco lo hicieron conmigo. ¿Verdad? Es decir, que Dios declarará el día del juicio que toda acción que no hicimos con el prójimo es como que automáticamente no lo hubiéramos hecho con él. Porque si él se hubiese encarnado nuevamente como Jesucristo, después de Cristo, pero no nos dijera que es él, y se hubiera hecho pobre, tampoco habríamos atendido a él siendo pobre. Es decir, si él hubiera hecho lo que hacían, lo que creen los antiguos griegos que hacían los dioses, si él hubiera hecho y fuéramos injustos con los pobres, también él se habría ido a la colada de los pobres que no tendemos. Por lo cual dice, todo lo que hacéis con estos pequeños también ya lo hicieron conmigo. Porque a futuro es lo que pasaría si él se convirtiera en un ser humano anónimamente. ¿O qué fue lo que pasó con Cristo? ¿Acaso no lo persiguieron, lo torturaron y lo mataron? Pues pasó. Todo lo que no hacen con los pequeños, lo hicieron con Cristo. Así que si se cumple lo que Dios dice, ¿verdad? Que si Él viniera anónimamente y no revelara directamente que Él es, haríamos lo peor como seres humanos. Lo ignoraríamos. Por ese motivo nos volvemos mentirosos cuando decimos que cumplimos la voluntad de Dios, pero no atendemos a los pobres. Se opone a los que oprimen a los pobres bajo estructuras políticas e incluso religiosas. También hay pobres que a lo largo de la historia fueron oprimidos también por religión. También hoy en día hay culturas religiosas que oprimen al pobre, que saquean al pobre, que lo obligan a pagar porque si no pagas se vuelve pecador. Le meten en la cabeza a la gente que si no paga el diezmo es un pecador, ¿verdad? Cuando ya el diezmo ni siquiera tiene que ver con el pueblo cristiano, porque ese fue un contrato del Antiguo Testamento de Dios con el pueblo de Israel. Y hay que notar que era para ayudar al mismo pueblo de Israel. Cuando pactaban el diezmo en el Antiguo Testamento, no lo hacían para forrar de riqueza al pastor o al levita. El levita solamente podía tomar del diezmo, podía tomar apenas un 10% del diezmo entregado para sostener a su familia. ¿Por qué? Porque tenía el derecho de hacerlo debido a que Dios no permitió que esta familia de los levitas tuvieran terreno. Y como no tenían territorio, las demás tribus se reparten el territorio de Israel, menos los levitas, porque ellos tenían que estar a cargo del templo, así que era justo que los demás hermanos que sí tenían terrenos para cultivar y producir fueran amorosos y compartieran de su pan con el levita que estaría preocupado por mantener el culto a Dios. Entonces, por eso se puso el diezmo. Primero, para que él pudiera tomar el 10% y sostener, obviamente, su propia familia. Pero también hay que considerar que el resto del diezmo era para darle comida al huérfano, a la viuda, al forastero. Había un diezmo trienal para poder incluso darlo a los migrantes, a los forasteros, que pudieran pasar por el templo a pedir comida, para que hubiera comida en los atrios del Señor. Y para poder celebrar la Pascua, tener panes para poder comer la Pascua y los ácimos, todos en fiesta. Para eso se ocupaba todo lo que mandaban de granos, para poder celebrar todos y que todos se acercaran a los atrios del Señor a poder comer alrededor del templo el pan sin levadura y recordar lo que sus padres vivieron anteriormente. Entonces, esa era la condición por la cual se daba diezmo, no para enriquecer a levita, como se hace hoy en día. Y muchos manipulan esa palabra, olvidando que fue un diezmo justo para sostener la actividad de ese momento, ¿verdad? Y procurarle a aquel que no tenía terreno cómo subsistir. Pero hoy en día todos tenemos oportunidad de trabajar. Y solamente aquel que se afana, dice la palabra en el Nuevo Testamento, solo el que se afana día y noche y no tiene ni siquiera casa para vivir, ese es el que puede merecer que se le ayude económicamente. Ese que se afana por la palabra. Y está muy bien que se le ayude económicamente, tanto pastor como sacerdote. Pero no se puede enriquecer al individuo. Y peor, si su predicación solamente tiene que ver con el dar billete, con el dar dinero, si es lo único que predica, peor todavía. De hecho, en los primeros cristianos tenían tan claro que los primeros cristianos dicen en la Didache, en ese escrito que es posterior a la palabra, bueno, casi contemporáneo a la palabra, es un texto entre el año 65-85, dicen algunos, otros incluso dicen que probablemente sea del año 110, cuando mucho, pues digamos que fuera del 65 al 110. Pero ese escrito del primer siglo de la era cristiana, llamado la Didache, dice claramente que la manera de detectar cuando hay un falso profeta en la comunidad
es si llega pidiendo dinero. Si cobra para estar en la comunidad, es un falso profeta, dice claramente el texto de la Didaje, de la enseñanza de los 12 apóstoles. Tondodeca apostolón se llama en griego el texto, Tondodeca apostolón, de la enseñanza de los 12, porque era la síntesis de lo que andaban predicando los apóstoles. Era una recopilación de las enseñanzas. Y entre tantas enseñanzas está esa enseñanza de cómo detectar a los falsos profetas. Si te pide dinero, es un falso profeta. Entonces, aprendamos de los cristianos primitivos a detectar los falsos profetas, que como leí el día de ayer, traficarán con vosotros por codicia, dice Pedro. Tengamos ese cuidado, ¿verdad? Entonces, en este caso hay estructuras también religiosas que tenemos que aprender a depurar de las comunidades. Está bien ayudar a la iglesia para lo que la iglesia realiza, está muy bien. Si hay obras de caridad que la iglesia realiza, necesita obviamente de ayuda. Por ejemplo, la iglesia católica tiene hogares de niños, hogares de adultos mayores y necesita de bienhechores que lleven comida, pañales, que lleven cosas para poder ayudar. Y mucha gente comprometida lo está haciendo. Eh, y así se sostienen esas obras, con la dádiva, con el corazón y la caridad de los hermanos. Así se sostienen, que está muy bien apoyar ese tipo de causas. Pero ¿de qué sirve acumular el dinero en un solo pastor o en un solo sacerdote si no hay este tipo de acciones en la comunidad? Tiene que haber caridad en la comunidad. Tiene que ir equilibrada la situación. Si se le da dinero al ministro, al sacerdote o al pastor, será para lo justo. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, cuando un sacerdote celebra la misa, se reparte la limosna que la gente ha dado, ¿verdad? Se reparten dos bolsitas, a veces dos bolsitas, dependiendo cuánta gente haya llegado. Y se hace lo siguiente, sin andar contando mucho de qué cantidad hay en cada uno de los lados, a veces sí se cuenta para ser justos y dar mitad y mitad. En otros momentos dicen, no, vamos a hacer algo, agarremos la bolsita que se ve que tiene, ¿verdad? Y démosle al padre para que pague combustible. Entonces le dan el dinero para que el padre pague los combustibles de sus visitas a las diferentes iglesias. No, está justo para ayudar a pagar el combustible, ya que no está trabajando más que enfocado en el evangelio. Está muy bien. ¿Verdad? No, no veo problema en ese asunto. Pero ya darle dinero para que se haga una mega mansión para él, ¿verdad? Para sus descendientes si es que tiene, ¿verdad? Eso ya se ve un poco anormal en las iglesias. No está el ministro para enriquecerse y vivir mejor que el resto de fieles, como pasa en muchas iglesias donde tienen algunos también falsos profetas, que están enriqueciéndose a costa del dinero. Entonces, cuidado con lo que hacemos con el dinero en la iglesia. Preferiblemente, en vez de darlo como un diezmo, déselo a una persona que necesita. Si usted quiere dar un diezmo, hágalo, déselo al pobre. Agarre el 10% de su dinero. Si gana 10.000, agarre 1.000 pesitos, vaya a la casa de una familia y denle a ellos el diezmo. ¿Verdad? Ayúdele a la familia que tenga 1.000 pesitos para el mes, que le va a ayudar. Como son las familias de muy cuidadosas, ese billetito le va a durar hasta 2 o 3 semanas de comida. No sabe el bien que puede hacer usted dando ese diezmo a la gente si gana 10.000 pesitos. Si quiere dar diezmo, ¿verdad? Pero no enriquezca a un montón de gente que simplemente está pensando en el billete, ¿verdad? Aprenda a dirigir su limosna o su caridad a la gente que realmente lo necesita, ¿verdad? Por eso a veces los sacerdotes, yo me doy cuenta porque tengo muchos amigos sacerdotes. En la pandemia hubo un gran problema, obviamente la gente no llegaba y no llegaba limosna, entonces solo era virtual todo. Entonces yo vi a un hermano sacerdote que me dio mucha lástima. Le decía en el chat a los amigos sacerdotes, vos, padre, hermanito, no tenés algo que me ayudes en esta semana, fíjate que ya no tengo combustible y no tengo nada. Entonces, ahí se pusieron todos de acuerdo. Dice, sí, mándame el número de cuenta, yo te voy a mandar algo aquí, ¿verdad? Yo tengo un poquito todavía guardado. Entonces, yo fui testigo de ese chat de mis amigos sacerdotes, de diciéndole a uno a otro, ya no tengo dinero, ¿verdad? Y tengo que seguir visitando comunidades. Entonces, no tenía ni para el combustible. Eso pasó en los primeros meses de la pandemia, porque toda la misa se volvió virtual. Era lamentable ver cómo la comunidad descuidó al sacerdote. Y yo sentía mucha pena porque es de Choluteca el sacerdote, ¿verdad? Me sentía mucha pena por él. Incluso yo le dije, mándame, padre, si no te ayudan aquí, ayúdame. Y yo también traté de ver cómo me ponía en contacto con él. Al final nunca mandó el número de cuenta, creo que solo un sacerdote al final le terminó ayudando. Y le dijo, no, es suficiente, ya me mandaron una ayuda, es suficiente, no sigo pidiendo más. No, porque si nos ofrecimos a querer ayudarle de una u otra manera, porque sí da mucha pena. Ese tipo de cosas da pena, ¿verdad? Porque uno dice, si no tiene para combustible y la comida, ¿cómo le va a hacer con la comida? No tiene para moverse de ir de parroquia en parroquia. ¿Cómo va a ser con la comida si no está más que enfocado a la vida parroquial?
Entonces, le va a tocar de conseguir alguna manera, no sé, ver cómo le ayudan por un tiempo mientras se pasa un poquito el tema. Y seguramente ya ahora está un poquito mejor porque la gente ya volvió a asistir a la iglesia. Pero claro que hay sacerdotes que pasan mucha necesidad. Por eso San Pablo habla muy claramente de que a quienes se afanan por el Evangelio hay que reconocerles lo que hacen por amor al Evangelio. ¿Verdad? A las hermanas religiosas que sostienen hogares de niños hay que ayudarles económicamente o con, por lo menos con víveres. Así como hicieron las hermanitas el día de ayer en Casa de María, que fueron a Casa de María a ver qué podían hacer por los hermanitos. Hoy seguramente ya tienen algún plan que hacer y empezarán a hacer otras cosas, no sé. Eh, pero el hecho de ir a diagnosticar qué es lo que pueden llegar a ayudar, compartir un poquito con ellos, conocer un poco la vida de ellos, eso es bonito. Eh, es importante. Es importante no descuidar las obras sociales de la iglesia, de las diferentes iglesias, católicas o evangélicas, porque los hermanos necesitados hay en todos lados. Y si tu iglesia no tiene obras de acción social, si tu iglesia no tiene una pastoral social, si tu iglesia no está velando por los pobres, pues hay que ser pioneros, hay que comenzar, hay que despertar a la comunidad, ¿verdad? Si el diezmo se pierde y no se sabe en qué se invirtió el billete y hay gente necesitada en la comunidad, ojo, ojo, la caridad no puede quedar dormida en la comunidad cristiana, católica y evangélica por igual. Los hermanos siguen esperando, hay hermanos que sufren. Ahora alabo y bendigo a todos los sacerdotes y todos los pastores que tienen obras de caridad en sus parroquias y sus iglesias, que tienen obviamente su pastoral juvenil o pastoral social bien organizada, que mueven a la gente a visitar enfermos, que mueven a la gente a velar por los pobres en las calles, a los huérfanos, que dan alimento en comedores infantiles, que consiguen con los profesionales, que den consultas gratuitas con la gente, ¿verdad? Que de todo lo que cada uno tenga, pues te ponga a servicio de los demás, como dice Primera de Pedro 4:10. Es de alabar, ¿verdad? Bendecir y esperar que todo el mundo se una a ese tipo de circunstancias. Pero también sería muy de lamentar que no hubiera, no hay, que no hay acción social en una iglesia tanto católica como evangélica. Dejaría mucho que pensar de qué tipo de evangelio hablan entonces, qué tipo de acción van a hacer, cómo podrán demostrarle a Dios que tienen fe si no hacen las obras de la acción derivada de la fe. Dice Santiago en capítulo 3, ya lo vamos a ver, que la fe sin obras está muerta. Fe sin obras está muerta. O sea, de nada te servirá decirte que tienes fe si no haces algo por los hermanos. Ya lo vamos a leer. Un eje de la predicación de Cristo, pues critica el ritualismo y legalismo de los que explotaban al pobre con la fe. Rompe, por tanto, las barreras también raciales y culturales con los grupos marginados, con las mujeres que eran marginadas, con los niños que eran marginados, con los enfermos, con los encarcelados, con los forasteros, con los extranjeros, con los impuros, con los hambrientos, ¿verdad? Con todos ellos, Cristo se identifica, rompe las barreras con aquellos forasteros que eran de Samaria, por ejemplo, repudiados por los mismos judíos. Pone el ejemplo del samaritano como un ejemplo de caridad por encima de los de que están habitando la zona de Judea. Los de la zona de Judea criticaban mucho a los samaritanos y él pone de ejemplo a un samaritano para decir, en Samaria hay gente que cree más que aquí en Israel, que aquí en la parte de Judea. O sea, les echa en cara la hipocresía y contrapone el samaritano con un levita y un sacerdote de la época de Jesús. Dice que pasó un sacerdote y pasó de largo, pasó un levita y pasó de largo, pero vino el samaritano a quien tanto critican, como supuestamente lejos de la voluntad de Dios, y ese se compadeció. Ese dio ejemplo de verdadera caridad, de tener verdaderamente un prójimo. Entonces ya mucha gente podrá asistir a la iglesia, podrá tener un montón de cosas, rubricismos, ritualismos, pero si su caridad no se ve en la cotidianidad y sus hermanos no ven el testimonio que da también, aunque no es necesario que lo vean, pero se tiene que notar que hay cristiandad, porque cada vez tiene que haber menos pobres. Ahí se tiene que notar que hay cristiandad. Pero si sigue abundando, hay muchos cristianos que están todavía dormidos. Mateo capítulo 19, 21, Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Muchos dicen que ese joven se fue muy triste porque era demasiado rico, ¿verdad? Y muchas, dice la misma palabra, que se fue porque era demasiado rico. Hoy en día, pues hay que ver si nosotros también no somos esclavos de lo que tenemos, ¿verdad? Em,
yo soy de los que piensa y en mi oración, cuando pienso en la parte material, si es que en algún momento me acuerdo de decirle, Señor, dame dinero porque no le pido dinero a Dios, solo le pido salud. A Dios solamente le pido salud y oportunidad para trabajar. Es lo único que pido, salud y oportunidad para trabajar. No le pido ni riquezas, ni poder, ni nada, porque no podemos pedir cosas tan efímeras. Pero tengo muy claro que si algo le pido a Dios es no olvidarme de que hubo tiempos en los cuales no tenía nada y a veces quise ayudar al pobre y no tenía cómo ayudarle. Que cuando venga la abundancia, no me olvide de que ya tengo abundancia y por tanto puedo ahora sí ayudar al pobre, ¿verdad? Entonces le pido que me acuerde, que me ayude a tener ese hábito de no olvidarme en mis momentos de oportunidad, que tengo oportunidad para ayudar a otros. Y el último año he tenido una buena oportunidad y he estado tratando de ayudar lo más que puedo. Yo espero que todos ustedes también sientan ese deseo, chicos. Y cuando tengan su salario, sientan el deseo de ver cómo pueden ayudar un poquito. Primero a sus familiares, porque tampoco hay que ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Si en la familia tengo un pariente que vive en una situación desesperante, ayuda a mi familia, ¿verdad? Honro a mis padres, ¿verdad? Como decía, me gustó, yo escucho prédicas católicas, pero también le pongo atención a lo que a veces predican algunos pastores protestantes. Y uno de los que ella he visto es Dante Hebel, muy famoso, muy popular y muy viral en internet. Y en una ocasión decía él, la Biblia pide honrar a los padres, y yo creo, dice él, que no hay forma de poder honrar mejor a tu padre y a tu madre que poder ayudarles en su vejez, en su sostenimiento, que no se te olvide cuando tengas el salario que tus padres están ahí y ayudarle a tus padres. Que si olvidamos eso, que podemos hacerlo, ¿verdad? Obviamente no estamos cumpliendo con el mandamiento de Dios. Entonces, cuando hay la oportunidad y hay abundancia, ¿verdad? Hace poco fui de visita de mi mamá y mi papá, y mi mamá ya para venirme me quería dar un billetito. Y le digo, no, mami, no, le digo yo, ¿cómo se le ocurre? Ahora soy yo. O sea, estoy ya no. O sea, ahora soy yo el que tengo que ver cómo le ayudo. Es decir, no, 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 guarde ese dinero. No, es decir, y los papás siempre van a querer vernos como si fuéramos chiquillos y querer ayudarnos en algo, ¿verdad? Y le digo, no, mamá, ¿verdad? Ahora somos nosotros como hijos lo que tenemos que devolverle a nuestros padres, porque ellos nos cambiaban los pañales, nos daban de comer, nos llevaban al médico cuando estábamos enfermos. Tenemos que velar por nuestros padres, de una u otra manera. Tener esa caridad con la familia primero y después, cuando ya en la abundancia quede, obviamente, en la familia y hay abundancia, entonces poder ayudar también a los que están cerca, a los que les urge un alimento, ¿verdad? Tener esa compasión. Tener la caridad, no olvidarnos, obviamente, de los que sufren, es importante. Reflexión sobre Santiago capítulo 2 y con este texto vamos a ir terminando, permítame. Santiago capítulo 2 faltan 5 minutos nada más, del 1 al 26. Voy a tratar de leerlo un poquito rápido, se entiende muy bien, no hay mucho que explicar. Hagámosle caso a Santiago y es lo que vengo a aconsejar. Hermanos míos, no entre la acepción o parcialidad de personas en la fe que tenéis en nuestro Señor Jesucristo glorificado. Eso de andar viendo de cómo hay gente cristiana, católica o evangélica que trata bien a los ricos pero maltrata al pobre. Eso es hacer acepción de personas, que no hay acepción. Supongamos que entra en vuestra asamblea un hombre con un anillo de oro y vestido espléndido y entra también un pobre vestido sucio y dirigiste vuestra mirada al que lleva el vestido espléndido y le decís, ustedes, ¿verdad? Venga, siéntese aquí, en un buen lugar. Y en cambio el pobre le dices, tú quédate ahí en pie, siéntate aquí a mis pies. Dice Santiago, ¿no sería esto hacer distinciones entre vosotros y ser jueces con criterios malos? Entonces, él pone la alerta en la comunidad, porque seguramente lo vio Santiago. Haber visto que en la comunidad había preferencia para los ricos y no para los pobres. Entonces dice, no, a todos por igual, ¿verdad? Si el rico llega primero, se sienta primero. Si el pobre llega primero, se sienta primero. No tenemos por qué darle los mejores puestos a que tiene o al que no tiene, en este caso. Escuchad, hermanos míos, ¿acaso no ha escogido Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe? Los pobres son pobres en dinero, pero ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman. ¿Acaso no Dios escogió a los pobres? Por esa razón tenemos que escoger a los pobres también. En el versículo 6 en adelante dice, en cambio vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son acaso los ricos los que os oprimen y os arrastran a los tribunales? Entonces, miren qué interesante. Prácticamente le está diciendo,
¿Cómo se ponen ustedes a tratar muy bien a aquellos políticos, quizás aquellos ricos que entran a la asamblea con sus joyas y peinados y toda la situación? Los tratan bien cuando saben que son ellos los que al final los terminan persiguiendo a ustedes y los llevan a los tribunales. Eso no lo hemos visto en las asambleas. Cuando de repente llegaba el político, ¿verdad? Y ahí todo el mundo chinchineando al político, ¿verdad? Cuando son ellos los que terminan oprimiendo al pueblo. Entonces, ojo con eso en la asamblea, ¿verdad? Que todo sea por igual, con respeto a todos, no darle preferencia a nadie. ¿No son ellos los que blasfeman el hermoso nombre que ha sido invocado sobre vosotros? Que se jactan de hablar de Dios de aquí a allá, ¿verdad? Pero a la hora sus actos obviamente desmienten que no tienen fe alguna en Dios. Si cumplís plenamente la ley regia según la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, obráis bien a todos, al prójimo como a ti mismo. Sea rico, o pobre, ¿verdad? Sea mujer, hombre, de cualquier condición, no importa. Pero si tenéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos de transgresión por la ley. Porque quien observa toda la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos. Por ejemplo, quien dice cumplir la ley de Dios, pero no ama, está incumpliendo toda la ley de Dios. Dice entonces él en el versículo 18. Y al contrario, alguno podrá decir, tú tienes fe, pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras y yo te probaré por las obras mi fe, dice Santiago. Pruébame tu fe sin obras y yo te probaré por las obras mi fe. Este fue un punto de discusión de los católicos evangélicos durante mucho tiempo desde Martín Lutero. Si las obras son válidas o no para poder adquirir salvación. Y se llega al final, durante el tiempo de lucha o de discusión teológica, los luteranos sostenían de que no había necesidad de hacer ninguna obra para poder adquirir, obviamente, salvación. Y los católicos hemos sostenido que siempre tiene que estar unida la fe con las obras, la fe y obras a la vez, pero obras derivadas de la fe, no obras de la carne, obras derivadas de la fe. Y lo hemos mantenido como doctrina después de Martín Lutero por todo el tiempo. Por fin, ya en el año 98, luteranos y católicos se reúnen en una especie de acuerdo o declaración conjunta, que la pueden buscar en internet. Busquen declaración conjunta entre luteranos y católicos. Y van a ver que aquellos que se separaron de la iglesia, hoy en día, los descendientes de esa iglesia, pudimos llegar a tener un acuerdo común respecto a este punto muy especial. Hoy en día, tanto católicos luteranos como, cristianos luteranos como católicos, cristianos católicos, ambas iglesias ya estamos convencidos desde el punto de vista de la palabra que la fe y las obras son importantes. Sigamos leyendo. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Hace bien. También los demonios creen y le tiemblan. Deme un segundo. ¿Quieres saber, tú insensato, que la fe sin obras es estéril? Y ahí pone el caso de Abraham, Isaac, Rahab, la prostituta, que se justificaron por las obras que hicieron, más que por la fe que tenían. Ya veis cómo el hombre queda justificado por las obras y no solamente por la fe. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y ahí nos quedamos. La fe sin obras está muerta. Si yo digo tener fe en Dios, pero no hago algo por mi prójimo, estoy siendo mentiroso. Estoy mintiendo. No puedo decir, ay, soy un hombre de fe, si no cumplo la voluntad de Dios que me pide amar al que vive oprimido, cautivo, que vive bajo la pobreza misma. Entonces, con este mensaje nos quedamos. Hemos terminado de ver la parte de la fundamentación bíblica. Ya para el día de mañana miraremos la solicitud de redes sociales, ¿verdad? Así que mucho ánimo, chicos. Sigo aquí conectado y pendiente de sus reportes que van a estar enviando en los horarios que ya hemos dicho, ¿verdad? Así que mucho ánimo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, si no, pues ya pueden ir saliendo para hacer su labor. Buenas tardes, Lick. Gracias. Buenas tardes. Ya les mando la diapositiva. Nos vemos, gracias. Nos vemos. Lick, disculpe, yo Dime, pregunta. dime. Es que quería saber, o sea, sé que está en el proceso de arreglar la plataforma Moodle, pero en caso de que no se pueda solucionar el problema, se lo vamos a mandar a usted por WhatsApp, pero ¿hasta qué hora tenemos? Yo les voy a dar el último día, o sea, yo les voy a decir exactamente cuándo sería. Ustedes tengan la tarea ya hecha, Ajá. como si la fueran a entregar hoy y mañana. Tengan las tareas ya Ah, hechas y de repente el día jueves o el día viernes les pido que me las manden. Yo preferiría mejor el jueves. Si ya ah, para el jueves no está el Moodle,
Entonces jueves en la noche me pueden mandar todas las tareas. Eh, a más tardar tipo 8 de la noche que me la manden para poder tener siquiera hasta normalmente las últimas horas de la noche, yo me quedo despierto hasta las 12 de la noche, entonces poder leer todos los trabajos y poder calificarlos, ¿verdad? Está bien, gracias. Bueno, Lick, yo hoy le voy a mandar la primera foto un poquito tarde porque es que voy a trabajar con unos niños y todavía están en la escuela, entonces no. ok.